Saludos amigos y amigas, les habla José Gómez Cerda. ¿Qué pasa en Rusia? Hoy vamos a hablar sobre las cosas más importantes que han sucedido hoy, jueves 20 de julio del 2023. Las noticias están basadas especialmente sobre las agresiones de Rusia a Ucrania, especialmente en la zona de Odessa, y la lucha que hay sobre la exportación de granos. Al cumplirse hoy, jueves 20 de julio, 512 días de la guerra, de la invasión de Rusia a Ucrania, los misiles y drones Kamizanes disparados por Rusia provocaron daños en la infraestructura portuaria de la región de Odessa, en un edificio administrativo y en varios edificios residenciales. El resultado fue un muerto, 4 heridos, entre ellos un niño. A estas nuevas víctimas de la invasión de Rusia a Ucrania hay que sumar cerca de una veintena de heridos, entre ellos niños, en la región de Mykolaiv, ocurrida hoy, donde los misiles de cruceros rusos se dirigieron contra puertos, muelles, viviendas y empresas. Quiere decir, han atacado hoy a Odessa y Mykolaiv. Rusia ataca por tercera noche consecutiva a las ciudades portuarias de Odessa y Mykolaiv con una veintena de misiles de cruceros y drones dirigidos contra las instalaciones civiles. La retirada es fundamentalmente por la retirada de Moscú del acuerdo del grano. El último choque, el ataque en Mykolaiv, las zonas residenciales han dejado al menos 18 heridos. En esta lucha, en esta situación, ¿cuáles son las condiciones que quiere establecer Rusia? Rusia ha dicho que el acuerdo por la exportación de granos se renovará si se levantan las sanciones a Rusia. Quiere decir, las sanciones que le han puesto los países de la Unión Europea, las sanciones de Estados Unidos, las sanciones de la OTAN y del Fondo Monetario Internacional. Vladimir Putin aseguró que el acuerdo del grano se renovará solo si Occidente levanta las sanciones a Rusia. Quiere decir, le están doliendo mucho las sanciones que se le han impuesto. Lo primero es la retirada de las sanciones sobre las exportaciones de cereal y fertilizantes rusos en los mercados mundiales. Lo segundo es eliminar los obstáculos a los bancos e instituciones financieras rusas que prestan servicio de suministro de alimentos y fertilizantes. Estas trabas deben ser eliminadas. Estamos hablando de una conexión inmediata con el sistema de liquidación bancaria internacional. No necesitamos ninguna promesa al respecto. Necesitamos que se cumplan estas condiciones ahora mismo. Eso ha pedido Putin en el día de hoy, jueves 20 de julio. Ucrania informó hoy que considerará a partir de la próxima medianoche, quiere decir mañana en la noche, objetivos militares a todos aquellos barcos que se dirijan a los puertos del Mar Negro de Rusia u ocupados ilegalmente por Rusia, después de que Moscú hiciera lo propio con todas las embarcaciones que naveguen hacia puertos ucranianos. Todos los buques que naveguen agua del Mar Negro en dirección a los puertos marítimos de Rusia y puertos marítimos ucranianos
ubicados en territorio temporalmente ocupados por Rusia podrán ser considerados por Ucrania como transporte de mercancías militares con todos los riesgos asociados, advirtió el Ministerio Ucraniano de Defensa para la opinión pública. Quiere decir, Rusia ha tomado la medida que todos los barcos que crucen son considerados, no importa lo que lleven, mercancías militares. Y hoy Ucrania ha tomado el mismo acuerdo. Todos los barcos que crucen por el Mar Negro frente a nosotros serán también considerados barcos de cargas militares. ¿Cuál es la situación de los granos por Rusia? El presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró que su país está dispuesto a sustituir el grano ucraniano en todo el mundo y se mostró dispuesto a regresar al acuerdo del Mar Negro al que Rusia renunció la semana pasada. Quiero asegurar que nuestro país está en posición de sustituir al grano ucraniano tanto a nivel comercial como de manera gratis, más aún cuando, como informó el ministro de Agricultura, esperamos una nueva cosecha récord, dijo Putin sobre este tema. Putin estima en 156 millones de toneladas el cereal cosechado por Rusia el año pasado. De los 60 millones fueron exportados, lo que incluye 48 toneladas de trigo. Quiere decir, Rusia es un gran exportador de cereal, de trigo, de granos. No hay ninguna duda. Y precisó que produjo 156 millones, de los cuales 48 eran de trigo. Mientras precisó, Ucrania cosechó 55 millones de toneladas en el 2022, de las cuales exportó 47 millones de toneladas, de ellas 17 millones de trigo. Quiere decir, Putin tiene muy claro lo que exporta, lo que vende Rusia y también lo que vende Ucrania. El peso de Rusia en el mercado mundial de trigo es de 20%, mientras el de Ucrania es alrededor de 5%. Estas cifras lo dicen todo, así agregó Putin. Quiere decir, él ha hecho una comparación de la gran exportación que tiene Rusia y la exportación que tiene Ucrania. Indudablemente Ucrania es una potencia, no es igual que Rusia indudablemente, pero es una potencia de exportación de granos. Esto da una idea y podemos decir, pero ¿acaso la invasión de Rusia a Ucrania ahora con estos datos que da Putin es que Rusia se quiere apropiar de la producción agrícola de Ucrania? Parece que no es lo que dijo Putin al principio, que eran nazis, que eran de derecha, que eran esto, sino está en la producción que hace Ucrania, que es un gran productor. Estas son las noticias de hoy más importantes, que tienen que ver con la producción, la exportación de grano, que tiene que ver con los bombardeos que está haciendo Rusia 3 noches consecutivas a Odessa y a otras provincias. Especialmente esto ha recrudecido después que los ucranianos atacaran el puente que une a Crimea con Rusia, que es una vía para transportar equipos militares, y de parte de Rusia ha terminado el acuerdo que existía para la exportación de granos. Tanto uno como otro son temas muy contundentes, porque Crimea es decir, un sitio de vacaciones. Ahora estamos en esos países en la época de vacaciones. Y ese
parte que desde el 2014 fue ocupado por Rusia, ahora los ucranianos están haciendo lucha para recuperar esa zona que da al mar. Por eso es tan importante y es lo que a Ucrania le da salida marítima por otra parte. Por Odessa está en el Mar Negro, pero también por Crimea se puede llegar. Y lo otro es que las exportaciones de grano, que se había llegado un acuerdo para que pudieran exportarse los granos, cereales, trigo y otras cosas, que tanto Rusia como Ucrania son grandes exportadores, que nutren a varios países de la Unión Europea y gran parte de África. Entonces ahora la lucha está en la guerra, fundamentalmente basado en eso. ¿Puede Rusia impedirle a Ucrania que exporte sus granos y ello hacerlo libremente? Los ucranianos no van a permitir eso. Y de la misma forma que Putin ha amenazado con bombardear a todas las embarcaciones que crucen por el Mar Negro, y lo dice ya, no importa lo que llevan, ya son materiales militares lo que llevan y van a ser bombardeados, aunque sean los granos, sean los cereales, el trigo. Esa misma medida lo ha tomado hoy Ucrania. Y todo el que pase frente a su mar también será bombardeado, declarado de que llevan equipos militares. Hoy, jueves 20 de julio, son dos informaciones, dos noticias muy importantes en la invasión de Rusia a Ucrania. Esperamos darle continuidad a este tema tan importante que pasa en Rusia, que es el tema que estamos discutiendo en estos días. Muchas gracias por su atención.